¿Todos ven el PowerPoint? Sí, Sí. 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 Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo J, el primer grupo que vamos a estar hablando de lectura crítica. Obviamente pertenecemos a la Cátedra de Cirugía, donde el profesor titular es el doctor Alberto Carielo, y los integrantes del grupo somos Andrada Pereira Laureano, Antonelli Romina, Arechaga Fermín, Verazaín Florencia, Cabrelli Ana Clara, Campero Cardoso Luis, Canal Torres Adriana y Carou Melisa Andrea. El trabajo de investigación del cual nosotros vamos a estar analizando son los beneficios de la vía de recuperación mejorada multimodal en pacientes sometidos a recuperación de hernia ventral abierta. Acá pueden ver todo el listado de autores que forman parte de este trabajo de investigación, el cual fue presentado en el 2016 por el Colegio Americano de Cirujanos y publicado por el Sevier. También se puede observar el código para poder hacer la descarga del trabajo completo y el link para hacer la descarga del trabajo completo y el código que identifica al trabajo de investigación. Para hablar un poquitito acerca y hacer una introducción acerca de lo que son las vías ERAS, podemos decir, y todos nosotros ya sabemos, que los factores que afectan, digamos, la estadía, la recuperación y los reingresos de los pacientes en los hospitales, los factores que afectan todos esos puntos se incluyen la necesidad de una analgesia parenteral, el ingreso de líquidos por vía intravenosa secundaria a una disfunción intestinal debido a la cirugía abdominal compleja y abierta, el reposo en cama causado por la falta de movilidad, las vías ERAS, que son la traducción en el inglés son las siglas de recuperación mejorada después de cirugía. Se trata de una serie de estrategias y medidas que se aplican sobre el paciente que va a ser sometido a una cirugía abdominal abierta y compleja, en este caso en el que vamos a tratar nosotros de una hernia ventral, con el objetivo de poder reducir el estrés secundario debido a esa cirugía y lograr una mejor recuperación del paciente con estadías hospitalarias más cortas, disminución de las complicaciones y de la morbilidad. Estas estrategias son aplicadas en el paciente en todo lo que es el perioperatorio. ¿Qué quiere decir? En toda la etapa preoperatoria, transoperatoria o intraoperatoria, ¿sí? Y en el posoperatorio. Dentro de lo que es el preoperatorio vamos a tener el asesoramiento preadmisión, la carga de líquidos y carbohidratos, evitar ayunos prolongados, evitar la preparación intestinal, se realiza una profilaxis antimicrobiana del paciente, tromboprofilaxis, y se trata de no utilizar premedicación. En el transoperatorio o intraoperatorio, el uso de analgésicos de acción corta, anestesia analgesia epidural, evitar el uso de drenajes, evitar también la sobrecarga hídrica y tratar que el paciente se encuentre normotérmico. Y con respecto al posoperatorio, que es también junto con el preoperatorio los dos puntos principales en los cuales se maneja el paciente en las vías ERAS, se encuentra la anestesia y la analgesia epidural, el no uso de sonda nasogástrica, evitar la sobrecarga hídrica también en este momento, el retiro temprano de catéteres, una nutrición oral temprana, un punto clave, evitar el uso de opioides y la movilización temprana del paciente, ¿sí? Bueno, en el análisis de esta investigación, el objetivo es comparar los resultados obtenidos en cuanto al tiempo de recuperación funcional del intestino, el tiempo de hospitalización y la tasa de reingreso en pacientes sometidos a la vía ERA versus quienes no recibieron esta vía en la reparación de la hernia ventral abierta entre el año 2011 y 2015 en Cleveland, Estados Unidos. Bueno, el tipo de estudio de esta investigación es un estudio observacional y analítico de cohorte, y dentro de cohorte lo clasificamos como histórico o retrospectivo.
las hipótesis planteadas, tenemos la hipótesis 1, en la cual cita que la vía ERAS ofrece una vía sencilla y eficaz para una recuperación funcional más rápida y hospitalizaciones más cortas en pacientes sometidos a la cirugía que estamos hablando, que es la reparación de hernia ventral abierta. Y la hipótesis 0 plantea que la vía ERAS no ofrece una vía sencilla y eficaz para una recuperación funcional más rápida y tampoco ofrece hospitalizaciones más cortas en pacientes sometidos a VHR abierto. Bueno, en esta diapositiva describiremos las diferentes variables seleccionadas para la realización del estudio. En cuanto a la variable independiente, fue la utilización de las vías ERAS en la reparación de hernia ventral abierta. La asignación de las variables dependientes fueron las siguientes: el tiempo hasta la dieta líquida y hasta la dieta regular, la emesis post-dieta, la recuperación de la función intestinal, el tiempo hasta narcóticos por vía oral, el tiempo de eliminación de las ondas Foley, el promedio de duración de la estadía hospitalaria y la tasa de reingreso a los 90 días postoperatorio. En cuanto a las variables intervinientes, fueron las siguientes: edad, sexo, índice de masa corporal, el riesgo de ASA o de la Sociedad Americana de Anestesiología, las características de la hernia, como ser el tamaño, el ancho y el tamaño de la malla sintética utilizada, y otras comorbilidades. En cuanto a los criterios de inclusión de los pacientes, fueron aquellos pacientes sometidos a la reparación herniaria ventral retromuscular abierta, con separación del componente posterior a través de la técnica de liberación del músculo transverso del abdomen y colocación de malla sintética. Los criterios de exclusión fueron pacientes con resección intestinal concomitante, o que hayan sufrido manipulación de ostomía, colocación de malla biológica, intubación postoperatoria e ingreso a UTI. Perdón. En cuanto a la muestra, se incluyeron en el estudio 200 pacientes. El grupo ERAS comprendió 100 pacientes sometidos a la reparación de hernia ventral, digamos con la utilización de las vías ERAS, y estos pacientes fueron comparados con un grupo de control histórico de 100 pacientes sometidos a la misma operación. En esta tabla podemos apreciar que en el grupo ERAS se tomaron en cuenta 36 varones y 65 mujeres, y en el grupo control 35 y 65 respectivamente. Todos estos pacientes tuvieron la misma técnica quirúrgica, compartían similitudes en cuanto a las comorbilidades, fueron similares en cuanto al sexo, la distribución, el índice de masa corporal, y tenían las mismas características en cuanto a la hernia y el tamaño de la malla. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Adriana. Bien, bueno, en esta tabla entonces podemos evaluar de manera sencilla los resultados del estudio. Tenemos en esta tabla, en la primera columna, marcada todas las variables dependientes que hace un rato mencionamos, es decir, todos los puntos claves que vamos a evaluar. En la segunda columna tenemos a la población ERAS, es decir, los pacientes que en este momento, bueno, en su momento, se estudiaron con ese protocolo. En la tercera columna vamos a tener al control, que son las 100 personas que formaban parte de la cohorte histórica, es decir, con los registros que teníamos previos. Y en la cuarta y última columna tenemos el valor de P. Como ya sabemos, P se refiere, y después lo vamos a hablar un poco más, habla de la significancia estadística que tiene una medición, y es un punto clave que tenemos que tener en cuenta porque para que haya significancia estadística, la P debe ser inferior a 0,05. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para ver cuán significante es la medición que estamos haciendo. Entonces, para arrancar por la primera medición, hablamos de lo que es el tiempo de dieta líquida de los pacientes, ¿sí? Que fue de 1.1 días para los pacientes con ERAS y de 2.7 días para el grupo control.
En cuanto al tiempo para la dieta regular, los pacientes con el protocolo ERAS tardaron 3 días y los pacientes control 4.8 días. En cuanto al emesis, después de la dieta, podemos ver que es equivalente, pero acá está el tema de la P, porque este es un punto que a pesar de que nos da igual, la P excede el 0,05, entonces eso es algo que tuvimos en cuenta y que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de, digamos, de la realidad de esa evaluación. Siguiendo con las otras cosas, el tiempo de flatulencia es de 3.1 días para el grupo ERAS y de 3.9 días para el grupo control. El tiempo hasta la evacuación intestinal es de 3.6 días para el grupo ERAS y de 5.2 días para el grupo control. Después, la siguiente habla del tiempo de evacuación intestinal o flatulencias después de la tolerancia a alimentos, ¿sí? Y fue de 3.4 días para las personas con protocolo ERAS y de 4.8 para el grupo control. Siguiendo, después, la utilización de narcóticos vía oral fue de 2.2 días para el grupo ERAS y 3.6 para el grupo control. El tiempo hasta la remoción de la sonda Foley fue de 1.4 días para el protocolo ERAS y de 2.6 para el grupo control. Después, la duración de la estadía fue de 4 días como media para las personas con protocolo ERAS y de 6.1 días para el grupo control. Bien, para terminar, la duración de la estadía menor a 3 días, podemos ver que fue de 2, o sea, del 2% para las personas del protocolo ERAS y del 18% para las personas con el grupo control, y esta evaluación en realidad sí llama la atención porque si prestamos atención a todo lo que recién mencionamos, en todas el protocolo ERAS va a tener un número inferior al grupo control. Este punto que estamos hablando ahora, que es la duración de la estadía menor a 3 días, es un punto donde se da la situación inversa, y eso en realidad tiene que ver porque las personas con protocolo ERAS no se retiraron antes de los 3 días justamente por el mismo protocolo ERAS que implicaba muchísimas más mediciones. Y finalmente la tasa de reingreso fue de 4 para las personas con protocolo ERAS y de 16 para las personas con grupo control. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, como conclusión del estudio, se estableció que de acuerdo a los resultados obtenidos, que fueron los que recién analizamos, se evidenció que las vías ERAS demostraron una recuperación intestinal acelerada, una hospitalización más corta y una reducción de los reingresos en comparación con la cohorte histórica. Bien. Bueno, como todo estudio de investigación, debe ser evaluado críticamente, no solamente para determinar su mérito científico, es decir, la validez, sino también para su importancia, su novedad, su utilidad, la puesta en práctica, etc. Para ello lo que nosotros realizamos es justamente el análisis crítico, basándonos en las diferentes pautas para la evaluación del título, los autores, el resumen, la introducción, bueno, etc. Teniendo en cuenta que las pautas son los componentes claves a considerar para la evaluación de una investigación y que sirven como una norma o un modelo para realizar la lectura crítica. En esta filimina vemos la grilla que se nos proporcionó para hacer este análisis crítico. Bueno, que comienza con la evaluación del título, el cual es claramente indicativo del contenido del estudio, ¿sí? Se presenta el problema y las variables principales, como son el ERAS y la reparación de la hernia ventral. Se identifican las palabras clave, utiliza palabras completas, sin abreviaturas ni siglas, usa un tono afirmativo y gramático correcto, y en el caso de, si bien es claro, fácil de entender y conciso, ¿sí? Como la grilla refiere un máximo de 15 palabras, en la traducción se excede, ¿sí? Por ende pusimos que es dudoso. En la evaluación de los autores, bueno, hay una autoría múltiple en la cual no está justificada ni descrita las responsabilidades de cada uno, ¿sí? Sí habla de poner ejemplo de grados académicos, cuando hace referencia en MD, que es doctor en medicina, o sobre el Colegio Americano de Cirujanos, cuando nombra el FACS, pero no hace referencia a instituciones que por ahí, para que sea más completo, una mayor evidencia, pensamos que debería decir las instituciones y no tanto los grados o las posiciones de cada uno. En cuanto al resumen, este es claro, fácil de entender,
permite identificar el contenido básico de una forma rápida y exacta, describe claramente el objetivo, las hipótesis, el diseño y la metodología, los resultados principales y las conclusiones en su debido orden y en el párrafo correspondiente. Presentan los resultados con los valores numéricos, ¿sí? Utilizando números, tasas, porcentajes, y utiliza solo texto, ¿sí? No incluye tablas, gráficos ni figuras. También es un texto que no refiere o no cita referencias bibliográficas, ¿sí? Y en cuanto, por ejemplo, a la autosuficiencia y autoexplicativo, pusimos dudoso porque si bien consideramos que es bastante claro, nos obligó en ciertas partes salir del texto y buscar información en otras fuentes, ¿sí? Y también pusimos dudoso en eso de conciso, porque al igual que el título, se excede de las palabras que nos indica la grilla, y bueno, por ende pusimos dudoso. Bien, con respecto a las pautas para evaluar la introducción, en general pusimos que presenta claramente el qué y el porqué de la investigación. Pero es claro desde el comienzo en ese sentido. Sin embargo, con respecto a si capta la atención del lector, se invita a seguir leyendo, en ese sentido pusimos que es dudoso. El estilo es directo, es unívoco, siempre va en una misma dirección y relaciona permanentemente todos los temas con la investigación. Y el tema general se presenta muy rápido para pasar a la investigación, por lo tanto pusimos que sí. Se identifica y se define el problema de la investigación, se aclaran los antecedentes del problema y se presentan sin tener que explicar mucho antes, sino que pasan directamente a los antecedentes del problema y se explican rápidamente. Se explica también la razón fundamental por la cual se selecciona el problema, por lo tanto, la idea siempre es llenar un vacío científico, por lo tanto, busca hacerlo la investigación, y el problema es importante, es actual, es susceptible de observación. En cuanto a revisión bibliográfica, identifica lo que se sabe actualmente en función de lo publicado. En cuanto a la revisión, si es relevante para el problema de estudio, pusimos que es dudoso en cuanto a relación directa y clara con la investigación. Las referencias citadas en el texto, con respecto a si están bien documentadas y son actuales, también son dudosos. Algunas son bastante anteriores, por lo tanto han quedado en algunas situaciones en el tiempo. Lo mismo con respecto a la identificación de la literatura y los importantes vacíos de información sobre el problema, también es dudoso. Y lo mismo en cuanto a la organización de la revisión, pusimos que es dudoso. Por otro lado, si la investigación no es aislada y se vincula con teorías existentes, sí se vincula con teorías existentes, no es que es algo aislado. Describe un marco teórico, sin embargo, a la hora de evaluar si es adecuado para el problema de investigación, ponen que es dudoso, y eso va de la mano con que no se desarrolla en forma lógica, aclarando conceptos y relaciones a lo largo de la investigación. En cuanto a las variables, el estudio selecciona bien las variables, son claras, pero no se describe la asociación entre variables, indicando calidad independiente y dependiente durante el estudio. Las variables de confusión no se reconocen y no se indica su grado de control, pero sí las variables importantes se definen operacionalmente, al igual que los grados de condición. Bien, continuando con el análisis crítico en cuanto a los objetivos y las hipótesis, es dudoso que los objetivos sean adecuados a la pregunta de investigación, el problema y sus variables, puesto a la diferencia entre
entre el título y su contenido. Que indique una forma inequívoca que lo que el investigador intenta hacer, también pusimos que es dudoso. Los objetivos descritos son pocos, concretos, medibles y factibles, eso es correcto. Los objetivos anuncian un resultado concreto, previsto, unívoco, claro y conciso, también. Expresados en forma alternativa, con verbos activos transitivos en infinitivo y sujetos a una sola interpretación, eso pusimos que no, porque no es así en cuanto al título y los objetivos, ¿no? La redacción diferencia bien los de carácter descriptivo de aquellos de otros de carácter analítico, no. La hipótesis expresa de manera clara, precisa y concisa la relación esperada entre dos variables, eso es correcto. La hipótesis explica o predice esa relación o diferencia en términos de resultados esperados, también. Las hipótesis incluyen las variables de estudio, la población de estudio y los resultados previstos. Pusimos que es dudoso en cuanto al efecto. Y las variables identificadas en la hipótesis se definen operacionalmente, tampoco es dudoso. Cada hipótesis se refiere solamente a una relación entre dos variables y son hipótesis simples, eso es correcto. Y cada hipótesis está lógicamente relacionada con el problema de investigación. En cuanto a las pautas para evaluar los materiales y los métodos, está el diseño y la población y muestra. En cuanto al diseño, parece apropiado para el objetivo de estudio, pusimos que no, por lo que mencionaron nuestros compañeros en cuanto a que era un estudio de cohortes comparado contra un estudio prospectivo. Describe la intervención del investigador sobre la variable independiente, eso sí. Explica la dimensión temporal, momento y número de veces de recogida de la información, no, puesto que se compara con una cohorte histórica. Especifica la unidad de análisis, que sería el caso, la serie de casos y la muestra de la población, sí. El diseño indica el nivel de análisis, no análisis, correlación, causalidad o diferencia, sí. Es metodológicamente adecuado a los datos a producir, sí, cuantitativo y cualitativamente. Está actualizado con el nivel de conocimiento disponible sobre el problema de investigación, eso también es correcto. Y garantiza control suficiente, especialmente en investigaciones cuantitativas. Tiene validez interna, ese es su significado. Bien, y en cuanto a la población y muestra, la población diana, la población estudiada, se identifica y describe con claridad, sí. La población accesible al estudio se describe con exactitud, también. Se explica si se utilizó un muestreo aleatorio probabilístico o muestreo no probabilístico, eso no lo explica el estudio y pusimos que no. El muestreo aleatorio explica el procedimiento aleatorio simple estratificado por conglomerado sistemático, no. Y el muestreo no aleatorio explica el procedimiento, muestreo de conveniencia, de cuota o de intencional, sí, porque selecciona a la cohorte histórica y a la población a estudiar. El tamaño de la muestra se informa a la luz del objetivo, el diseño del muestreo y el análisis estadístico, sí. Y la muestra indica cuál representativa es de la población diana a la cual se intenta generalizar, no. La muestra parece suficiente para garantizar la validez externa del estudio, eso está dudoso por lo que vamos a desarrollar a continuación. Bien, bueno, entonces teniendo en cuenta todo eso y analizando el texto en grupo, pudimos darnos cuenta, y desde nuestro punto de vista, si este estudio genera evidencia o no genera evidencia. En nuestra opinión, el estudio no genera evidencia, fundamentalmente por esos 3 puntos que, bueno, ahora vamos a desarrollar. Lo primero que dice es que estamos hablando y que estudiamos un estudio de cohorte en comparación, o lo tuvimos en realidad en comparación con un ensayo clínico. Esto quiere decir que en realidad nunca estuvimos en un ensayo clínico donde se comparó de manera experimental 2 poblaciones, sino que justamente fue un estudio de cohorte. En los estudios de cohorte lo que se hace es estudiar a 2 poblaciones, una que se expone a un fenómeno y una que no se expone a otro fenómeno. En este caso, el fenómeno sería el protocolo ERAS. Y a su vez, los estudios de cohorte pueden ser prospectivos, donde estaría estudiando a esta población que se expone y que no se expone, o retrospectivos, donde se estudia a una cohorte histórica, que es el caso de nuestro estudio. O sea, que la comparación, el grupo que no tuvo protocolo ERAS, en realidad era el registro que tenía un centro de atención de un grupo de personas, que eran 100 personas también, con las mismas características y todo lo que ya comentamos, pero que habían sido operadas 2 años antes de iniciar el estudio. Es decir, que estudiamos con datos del 2011, que era el protocolo no ERAS, y datos del 2013, que fue el momento donde se hizo el estudio. Entonces, partiendo de eso, a pesar de que el estudio de cohortes a mí me permite demostrar causalidad, es decir, relación causa y efecto, no es tan completo y no tiene la excelencia que tienen los ensayos clínicos. Esto
en realidad se va a dar porque no tiene la calidad metodológica que tiene un ensayo clínico, y a su vez eso también lo podemos conocer, y de hecho lo conocemos por la clasificación de los niveles de evidencia. Acá bien dice que los estudios de corte son un nivel de evidencia 2 y los ensayos clínicos evidencia nivel 1, y eso lo tenemos en claro porque siempre cuando vamos a buscar un texto, lo primero o lo ideal sería que estemos hablando de ensayos clínicos que nos aseguran, como dije, la calidad metodológica y por lo tanto resultados certeros. Entonces, eso por un lado. Segundo, que estamos hablando de un estudio retrospectivo, que es lo que estamos comentando ahora. Entonces, al no estar en este momento o en ese momento evaluando de manera simultánea algo desde el presente hacia el futuro, es muy probable que los registros del grupo no ERAS hayan errores. Y esos errores, si se vuelven sistemáticos, constituyen sesgos para la investigación y más específicamente o más comúnmente pueden ser estos sesgos de información. Es decir, que los datos recolectados de las personas que no fueron operadas con este protocolo no sean del todo confiables y no sean del todo comparables de manera objetiva con lo que yo estoy estudiando en ese momento. Y a su vez, otro punto clave que nos pareció también importante es tener en cuenta los criterios de exclusión que se usaron, que tenía que ver con las resecciones intestinales concomitantes, el manejo de ostomías y otra utilización de mallas o incluso la internación en unidad de cuidados intensivos, que no es un dato menor para tener en cuenta por la relevancia que tienen estas situaciones cuando un paciente está en un postquirúrgico y más específicamente en un postquirúrgico post-hernia ventral, post-cirugía de hernia ventral. Entonces, los criterios de exclusión a lo que nos predisponen es a sesgos de selección. Y eso también lo podemos comparar con ensayos clínicos, que como dijimos, en realidad al tener datos randomizados, que yo lo tendría en un ensayo clínico, yo evito esos sesgos de selección, cosa que acá no tuve, entonces es muy probable que se hayan llevado a cabo. Entonces, bueno, esos son los 3 puntos fundamentales que nos parecieron a nosotros para demostrar o para decir que para nosotros este estudio no genera evidencia. Muy bien, han trabajado mucho. Todavía no salgas, espera un poquito por si queremos ver alguna de las imágenes. Creo que es un defecto de la mayoría de los trabajos clínicos. El journal, lo primero que quiero remarcar es que todo lo que encontraron ustedes es realmente así y que eso le quita fuerza a un estudio porque es la comparación de algo retrospectivo con algo prospectivo y controlado. Esto es lo que muchas veces se hace pasar en lugar de un estudio de cohorte por casos y controles. En realidad el control es el retrospectivo. Esto está hecho porque con la introducción de la bioética no se puede hacer aleatorización, que es lo que uno debiera hacer, al azar, elegir uno para hacer sin eras y uno con eras. ¿Por qué? Porque uno tiene una fuerte evidencia que el protocolo eras, que lo describieron magníficamente Romina Antonelli al inicio, porque nos contaron de qué se trataba. Yo solo les voy a agregar la historia. Cuando aparece la cirugía laparoscópica, se empieza a ver que los enfermos tenían una evolución posoperatoria muchísimo mejor, porque al no tener grandes incisiones, al no mantenerlos en hilio, al no mantenerlos con sondas nasogástricas, al no darle opiáceos que frenan el movimiento intestinal, los pacientes no tenían hilio, tenían menos dolor y rápidamente se movilizaban y entonces no tenían las complicaciones de la estancia en cama como las trombosis, las neumopatías. Así que nace la idea de ERAS ya hace unos 15 años y
varios trabajos se han hecho en este sentido, porque se mira lo que se estaba haciendo contra la introducción de un nuevo procedimiento. Es lo que hoy en investigación clínica se puede concebir como un casos y controles. Cuando hablaron de la representación de la muestra con el universo, sí puede ser que ustedes en el cálculo vean que está por debajo de las necesidades para representar el universo, y está muy bien que lo expresen así. Y creo que han buceado en ese tema, que es algo que hoy hace tambalear muchos de los trabajos científicos, porque éticamente no se pueden hacer con y sin y doble ciego, ¿no? Fíjense ustedes que hasta los ensayos de la vacuna que se hicieron con placebos, o sea, placebos versus los vacunados, se tuvieron que abrir cuando se habían hecho en fase 3 no más de 5.000 casos. La fase 1 es en animales para ver si funciona, la fase 2 es en humanos para ver si tiene efectos secundarios o contraindicaciones o es tóxico de alguna manera en grupos reducidos, 100, no más de 200, y después pasamos a la fase 3, que en las vacunas estaba calculada para unos 30.000 a 40.000 reclutamientos y se abrió a los 5.000, por varios motivos, pero el motivo bioético es para vacunar a los que se le recibieron placebo. Primero, ver la eficacia de la vacuna, pero también para vacunar a los que no recibieron placebo, no recibieron vacuna, porque estamos hablando de una enfermedad potencialmente mortal y nosotros lo tenemos con agua destilada creyendo que está vacunado. En realidad, acá se mezclan mucho esas cosas. De todos modos, los felicito por el trabajo grupal que han hecho, primero. Segundo, por cómo lo han expuesto. Y, en tercer lugar, por haber llegado a la conclusión de que la evidencia que genera es débil y entonces debiera ser probada con otros trabajos o con series más grandes y aunque sean históricas contra trabajos prospectivos, pero series más grandes porque, como ustedes dijeron, la muestra no es representativa del universo. Así que los felicito, han hecho un muy buen trabajo y sobre todo veo que han trabajado en equipo, cada uno se ha dividido una parte de la exposición. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. acá terminamos y nos vemos el lunes. Bueno. No, hasta el Nos lunes. vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta el lunes.